Bueno, saludo de vuelta, buenas tardes a los que se agregaron recién. Vamos a hacer un ejercicio que quedó de una consulta que me hicieron del práctico 8, el ejercicio 7, ¿sí? En ese ejercicio les pedí encontrar los valores de A y B para que esta función tenga límite, ¿sí? Entonces, recuerden que es la misma idea que usamos en el ejercicio 5 de continuidad. Para que tenga límite la función, en este caso, dijimos que los límites laterales tienen que valer iguales. Digamos, ese es el principal concepto que vamos a usar en este caso, que es el que también se usa después en continuidad. Para que la función sea continua, tiene que tener límite. Y en definitiva, estamos usando también esto. Para que tenga límite, los límites laterales tienen que dar iguales, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿en dónde me interesa o en dónde voy a averiguar eh, la existencia o no del límite? No sé si en este ejercicio les decía, pero el problema se puede llegar a presentar, en este caso, cuando cambia de una función a la otra. Es lo que decíamos, las funciones dadas por partes, el problema de la continuidad o del límite se va a dar siempre donde cambie de una parte de la función a la otra. Es decir, en este caso serían el menos 3 y en el 3, ¿sí? Entonces, para que exista el límite en el menos 3, los límites laterales a la izquierda y a la derecha del menos 3 tienen que ser iguales. Entonces planteamos que el límite cuando x tiende a menos 3 de la función tiene que ser igual, perdón, a la derecha tiene que ser igual al límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda también de la f de x. Y también vamos a plantear que los límites laterales también tienen que ser iguales para que exista el límite en el otro punto problemático, que en este caso es en el 3. Es decir, que pondremos que el límite cuando x tienda a 3 por la derecha de mi función sea igual al límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función. Bien, con estas condiciones, lo único que nos queda ahora por hacer es encontrar estos límites, ¿sí? Y lo que yo tengo que saber es si voy por la izquierda o por la derecha es a qué parte de la función le voy a calcular el límite. Por ejemplo, si yo digo el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha, a ver que no sé si estoy fijando la pantalla ahí para que se vea bien, perdón. Cuando x tiende a menos 3 por la derecha, ¿a qué parte de esta función le voy a calcular? ¿Qué quiere decir menos 3 por la derecha? Que me acerco al menos 3 con valores cerquita de menos 3, pero en realidad mayores, ¿sí? Mayores que menos 3. Entonces, si es por la derecha, busco en dónde estoy cerca del menos 3 con los mayores que menos 3. Esta primera parte no, porque acá me dicen los x menores que menos 3. Entonces, yo tengo que mirar la parte donde me digan los x mayores que menos 3, y esta parte sería esta, ¿sí? Los x mayores que menos 3, la función que vale es esta, ax más 2b. Entonces, a esa función le voy a sacar el límite. ¿Y cuánto va a valer el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda? ¿Qué quiere decir por la izquierda de menos 3? Que me acerco a menos 3, pero en realidad con valores menores. ¿Dónde están los menores que menos 3? Menores que menos 3 es esta de arriba. Entonces la función es 2 por x menos a. Ahora voy a los límites en el 3. Por la derecha y por la izquierda ahora de 3 positivo. Es decir, que ¿cuánto va a valer el límite cuando x tiende a 3? ¿De qué función voy a tomar por la derecha? Bueno, por la derecha busco los que sean mayores de 3. Los mayores que 3, ¿dónde está eso escrito? Mayores que 3 sería esto. X mayores que 3, mi función vale b menos 5x. Y eso tendrá que ser igual al límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Y por la izquierda de 3, ¿qué significa? Los menores que 3. Serán en este caso estos
Y entonces busco la función del medio, ax más 2b. Bueno, ya teniendo las funciones, ahora me queda calcular los límites. ¿Cuánto vale este límite? Cuando x tiende a menos 3, de a por x más 2b. El a y el b van a quedar, ¿sí? Porque son las incógnitas que tengo que averiguar. La que voy a reemplazar es la x. En este caso, si la x tiende al menos 3, por la derecha, entonces la x la voy a reemplazar por menos 3. O sea que el valor del límite me va a quedar menos 3 por a más 2b. Menos 3 por a más 2b. Y eso tiene que ser igual a este otro límite. Y este otro límite, cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, reemplazo la x por menos 3, 2 por menos 3 me da menos 6 menos a. Menos 6 menos a. Voy ahora a la ecuación de abajo, ¿sí? En este caso, el límite cuando x tiende a 3. Límite cuando x tiende a 3, de b menos 5x, la x la reemplazo por 3 y aquí me queda b menos 5 por 3, 15, o sea, b menos 15. B menos 15, que tendrá que ser igual, cuando tiende a 3, de esta otra parte, lo reemplazo, me queda 3 por a más 2b. ¿Me van entendiendo? No me acuerdo quién me lo había preguntado. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? profe, se entiende. Bueno. Ahora lo único que me queda es averiguar los valores de A y de B, ¿sí? O sea, esta es una ecuación con dos incógnitas, un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo puedo acomodar un poco, primero juntar las A con las A y bueno, tratar de resolver el sistemita que lo puedan resolver por cualquiera de los métodos que vimos con matrices, ¿sí? Acá está fácil para hacer lo que es sustitución, igualación, también si quieren usar. Este es menos A, que está restando, lo voy a pasar para el primer miembro sumando. O sea que me quedarían menos 3a más a, me van a quedar menos 2a más b, más 2b, perdón, igual a igual a menos 6, me quedaría. ¿Sí? Bien. Y de la ecuación de abajo, si juntamos las a con las a y las b con las b, esta vez que está solita en el primer miembro, la voy a traer al segundo miembro y la voy a juntar con este 2b que tengo acá. Me van a quedar 3a más 2b y este b que va a pasar restando, entonces me van a quedar 3a, lo escribo de este lado, pero la ecuación es la misma, mirándola de izquierda a derecha, digamos, ¿no? La estoy mirando de acá para allá. ¿Sí? 3a, y dijimos 2b, y este b que va a pasar restando, me quedaría entonces 2b menos una b, me queda una sola b. 3a más b. Igual, del otro lado que me queda el menos 15. En este caso, bueno, lo escribí del lado de la derecha, pero la ecuación es la misma. ¿Sí? Bueno, me quedó eso. Ese sistema está para resolverlo por cualquiera de las métodos. Acá, si quieren fácil de resolver, puedo despejar la b de la ecuación de abajo y reemplazarla en la de arriba. ¿Sí? Si despejan la b de esta ecuación de abajo, me quedaría que b va a ser igual a menos 15 menos, pasando un 3a para el otro lado, me quedaría menos 15 menos 3a. Bueno, y ese valor de b, ahora, o sea, el menos 15 menos 3a, lo puedo reemplazar en la ecuación de arriba, y ahí van a encontrar el valor de b, de a y de b. ¿Sí? ¿De acuerdo? Después lo termina. Bien. ¿Y cuál me habían dicho del otro práctico? Del práctico que sigue. El de redefinir la función era. A ver si me Sí, ayudan. profe, en el punto 2. El punto 2. A ver, de continuidad, el punto 2. Dice, hallar los puntos de discontinuidad de la función, determinar si la discontinuidad es eliminable o esencial, y si es eliminable, redefinir.
Bueno, alguno que se pueda redefinir. eh, Veamos la del apartado B. Eh, ¿Hiciste alguno del 2 que te dé que tenga límite? Sí, que sea eliminable tengo la C, La C. Bueno, hagamos la la C. D y la A. Hagamos la C entonces. Ya la habíamos hecho la primera parte, pero ahora del práctico 9, entonces sería el ejercicio 2. Me dio que era evitable en X igual a 0. Exacto. Si nosotros calculamos el límite, cuando x tiende a 0, de esa función, seno de 3x, y abajo teníamos, ya puedo sacar factor común la x y me queda x, factor común, de, perdón, x cuadrado, me va a quedar x cuadrado menos 3, al sacar factor común, ¿no es cierto? Esto ya lo habíamos hecho, por eso es más rapidito. Y acá lo que hacíamos para que este límite, para poder calcular este límite, usábamos lo que habíamos visto sobre el límite especial del seno de x sobre x, que me daba 1. ¿Sí? Para lograr para poder usar ese límite especial, yo necesito acá abajo, como acá tengo un seno de 3x, necesito tener acá también un 3x. ¿Sí? Como ya tengo la x, me estaría faltando solamente el 3, entonces lo que hago es multiplicar y dividir por 3, ¿no es cierto? O sea, agrego un 3 acá, y voy a tener que agregar un 3 acá arriba para que no me cambie nada el ejercicio. ¿Sí? De esta manera, esta parte, cuando le tome el límite tendiendo a 0, el seno de 3x con este 3x de abajo, ese me va a dar 1. ¿Sí? Ese límite me va a dar 1. Entonces, si eso me da 1, cuando x tiende a 0, me queda por reemplazar acá 0 menos 3, me estaría quedando, entonces, todo esto que me da 1, por este 3 que agregué, que lo tengo que poner en el resultado, ¿sí? Y abajo me estaría quedando, como todo esto es 1, me estaría quedando, dije, 0 menos 3, o sea, un menos 3 acá abajo, y entonces en definitiva, 3 dividido menos 3 me daría menos 1 el límite, ¿sí? Entonces, como tiene límite, se puede redefinir. ¿Cómo se redefinía la función? Podemos redefinir, o sea, ahí faltaría decir que la función es discontinua eliminable. Quiere decir que se puede redefinir. Se puede redefinir. ¿Cómo se redefine? Se pone así, una vez que es asterisco, ¿qué va a ser? La misma función que teníamos, es decir, la función va a ser el seno de 3x dividido, era x al cubo menos, menos 3x. Esa misma función, para todos los x distinto, es decir, si x es distinto de 0. ¿Sí? O sea, mientras la x sea distinto de 0, la función que vale es esa. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Cuando la x valga 0, que es el punto problemático donde la función esta no está definida, porque fíjense que esta función, si la reemplazo en 0, seno de 3 por 0 me daba 0 sobre 0. ¿Sí? O sea, no estaba definida en 0, ese era el problema que tenía esta función, por lo cual no era continua, porque no estaba definida la función en 0. ¿Sí? Pero sí tenía límite. Entonces, ¿cómo hago para redefinirla para que sea continua? Bueno, le tengo que asignar el valor del límite al valor de la función. Es decir, que la función, cuando la x valga 0, le voy a dar el mismo valor que me dio el límite. Es decir, acá le voy a asignar el valor menos 1. De esta manera, esta función así redefinida va a ser continua, porque ahí va a cumplir las tres condiciones. Es decir,
¿Existe el valor de la función en cero? Y sí, porque acá me está diciendo, si la x vale 0, esta función va a valer menos 1. ¿Tendrá límite en cero esta función redefinida? Sí, porque cuando yo vaya a calcular el límite, voy a calcularle el límite a esta otra función de arriba. ¿Sí? Porque acuérdense que el límite, no me interesa lo que vale la función exactamente en cero, sino lo que vale por ahí alrededor del cero. Y alrededor del cero es para los x distintos de cero en realidad. Y para los x distintos de cero, la función que vale es la de arriba. Es decir, ¿tiene límite? Sí. Le voy a calcular el límite a esta función, que es el que ya calculamos acá arriba, que me daba menos 1. Y entonces se va a cumplir la otra condición también, la tercera, que decía que el valor de la función en cero, que vale menos 1 en este caso, coincide con el valor del límite que también me dio menos 1. Entonces esta función así redefinida es continua para todos los reales. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió muy bien. Gracias. Bueno, perfecto. Ahora sí pasamos entonces al tema de hoy, que es derivada. Derivada. Bien, y lo que vamos a comenzar es justamente, digamos, con la idea de derivada, ¿sí? La idea derivada, la derivada se utiliza mucho en los problemas donde hay razones de cambio, digamos, donde las variables están relacionadas y una, por ejemplo, está aumentando o está disminuyendo con respecto a la otra, digamos, hay una variación, ¿sí? Esa variación o ese cociente se le llama cociente incremental, es la idea de derivada que vamos a ver. Normalmente este concepto de derivada se utiliza mucho, por ejemplo, en problemas de crecimiento exponencial, donde queremos analizar cómo está creciendo, por ejemplo, una población, la cantidad de habitantes de una población, o cómo está disminuyendo, o a qué velocidad se mueve un determinado objeto. ¿Mm? La derivada de una función tiene muchas aplicaciones. Como les digo, eh, si lo relaciono con la física, la derivada me aporta con respecto al tema de la velocidad, ¿sí? Si estoy analizando, por ejemplo, en biología el crecimiento de una población o el decrecimiento, bueno, ahí también tiene que ver la derivada, es la que me va a determinar justamente de qué modo está creciendo o decreciendo esa población, ¿sí? También tiene aplicaciones a la economía, en fin, a las distintas ciencias, ¿sí? Bien, es un tema bastante importante dentro del análisis matemático, digamos, ¿sí? Y para que se entienda el concepto de derivada, voy a ver si puedo compartirles mi pantallita. Otra de las interpretaciones de la derivada, que es la que vamos a ver ahora nosotros, para que se entienda el concepto gráficamente, es la que tiene que ver con ¿cómo es? Con la parte algebraica, podría decir, con la parte geométrica, quiero decir, de la derivada, la interpretación geométrica de la derivada, ¿sí? ¿Qué representa gráficamente la derivada de una función? ¿Sí? Y para eso, a ver si les puedo compartir mi pantalla. Vamos a ver un dibujito que tengo acá. ¿Están viendo ustedes mi pantalla ahí o no? No, todavía no. A ver. Ahí. Vean si ahí se compartió la pantalla o todavía no. ¿Están viendo mi pantalla? No. Yo no. Perdón, ahí me faltó apretar acá. Ahora sí. Bien. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, supónganse que ustedes tienen la gráfica de una cierta función f de x, que es la que está dibujada ahí con rojo. ¿Sí? ¿La están viendo?
en esa función yo tengo dos puntos, el punto A y un punto que ahí está marcado como C. Y ustedes saben que yo puedo encontrar gráficamente, digamos, la ecuación de la recta que une los puntos, o que pasa por los puntos A y C, esa recta que está dibujada ahí con verde, que se llama la recta secante, ¿sí? Y para una recta secante, yo puedo encontrar la pendiente. ¿Se acuerdan que la pendiente de una recta en general era el opuesto sobre adyacente? ¿Sí? Entonces, fíjense acá. Miremos la recta que está con verde, como les decía, que pasa por el punto C y el punto A. ¿Sí? Un punto A que tiene coordenadas, ahí está como coordenadas A y F de A. ¿Lo están viendo? El punto A que tiene coordenadas A y F de A. ¿Sí? Esta distancia entonces sería F de A y la distancia sobre el eje X sería A, que en este caso está en el 1. ¿Sí? Bien. Y el punto C, por donde pasa la recta verde, tiene coordenadas A más H, lo están viendo ahí, A más H, es el valor de X, que ahí está más o menos al 6,5, ¿sí? A más H, al 5,5, perdón. Y esta distancia, que es lo que vale la función en ese punto, es F en A, ¿sí? F en A más H, sería toda esta distancia, ¿sí? Bien, esa sería la recta secante, ¿sí? Lo voy a dibujar, a ver, no me están viendo en la pizarra, quería dibujar ahí, pero no se ve. Bien, la idea es que si yo calculo la pendiente de esta recta secante, como les decía, sería el opuesto sobre el adyacente, sería lo que vale la función en A más H, menos lo que vale la función en A, sobre esta distancia, que sería el adyacente, que es A más H. ¿Sí? Es decir, esto que estoy marcando acá, que sería el opuesto, sobre la base de este triángulo, que sería A más H. Esa es la pendiente de la recta secante, es la recta que está dibujada ahí con verde, ¿sí? A medida que me voy moviendo, ¿sí? Fíjense, a ver si puedo mover acá. No me... A medida que este punto, a medida que este punto A se acerca al punto C, o también puedo decir que el punto C, a ver si me lo dejan mover, no. A medida que este punto A se acerca al punto C, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense, esa recta que está con verde se está, por así decirlo, aproximando cada vez más, si ustedes lo ven ahí, a la recta que está dibujada con línea de punto, con azul. ¿Lo están viendo? ¿Se ve? ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir esto? A medida que el punto A se acerca al punto C, ¿sí? Esa distancia A más H se acerca a ¿cuánto? Fíjense, a 0. ¿Lo están viendo? Ahí vale 0,54, 0,51, 0,5, 0,49. Mientras más cerquita esté el punto A del punto C, es decir, que el H es cada vez también más chiquito, entonces la recta que está ahí dibujada con verde se aproxima cada vez más a la recta que está dibujada con línea de punto, con azul, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Que la pendiente de la recta secante, en el límite cuando el H tiende a 0, se hace o se aproxima, tanto como uno quiera, a lo que sería la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Entonces, de ahí es de donde sale la definición que ahora vamos a ver, la que tienen que usar ustedes en el ejercicio 1, ¿sí? La definición, entonces, de derivada, sea f de x en una función, sea f de x una función, entonces la derivada
de f de x, que se denota con una tilde así, significa, o la denominamos comúnmente f', ¿sí? F' de x, ¿sí? La derivada de la función que se denota con la f' se define como de la siguiente manera. El límite, cuando h tiende a 0, límite cuando h tiende a 0, de la f en x más h menos la f de x dividido h. Esa es la definición de derivada que vamos a utilizar ahora en el ejercicio 1, y es lo que me preguntaba, creo hoy, Ana, eras que me preguntabas del práctico, creo que era del práctico 8, el ejercicio 5, si no me equivoco, donde te pedía utilizar esto, límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h, siendo f de x una función cualquiera, que en ese caso creo que era 3x cuadrada, ¿sí? Para nuestro caso, vamos a ver en el práctico, vamos a ver qué función me da para calcularle la derivada, ¿sí? Vamos a ver, entonces, en el práctico 10, dice, en los siguientes casos, utilice la definición para calcular la derivada de las siguientes funciones, ¿ves? Y ahí teníamos entonces, práctico 10, vamos a ver. Práctico número 10, y vamos a ver entonces el ejercicio 1, apartado B, donde la función f de x es justamente la misma función que tenías en el práctico 7 que me preguntabas hoy, Ana, creo. La función f de x es 3 por x al cuadrado. Entonces, si yo tengo que calcularle la derivada de esa función, bueno, lo que tengo que hacer es utilizar la definición que tenemos acá arriba. Esta función, faltaría decir acá, siempre que el límite exista. Siempre que el límite exista. Bien, esa es la definición entonces de derivada. Es decir, ¿cómo voy a calcular la derivada de una función dada? Bueno, utilizando en definitiva un límite, ¿sí? Si mi función f de x es 3 por x al cuadrado, ¿cómo interpreto entonces esa definición? Bueno, mi función f' va a ser el límite cuando h tiende a 0 de... ¿Cómo voy a calcular la función en x más h? ¿Qué significa f en x más h? Significa que en la función f, en lugar de poner x, voy a poner x más h. Es decir, como mi función es 3 por x al cuadrado, y yo tengo que hacer f en x más h, tendré que hacer 3 por, y en lugar de x, poner x más h al cuadrado. Eso sería la f en x más h. Menos la f de x. ¿Quién es mi f de x? La f de x, 3 por x al cuadrado. 3 por x al cuadrado. Y esto sobre h. Todo esto sobre h. ¿Sí? Bueno, en definitiva, ¿qué me va a dar ese límite? Límite, a ver si voy a tener que borrar la parte de arriba para poder escribir más grande, si no, no se ve. Sigo entonces con este límite allá arriba, ¿sí? Para calcular este límite, si ustedes reemplazan cuando h tiende a 0, siempre le va a quedar en principio 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces, lo que voy a tener que hacer es salvar la indeterminación. ¿Sí? El límite cuando h tiende a 0 de
Y acá, entonces, para poder simplificar, y después tratar de salvar la indeterminación, lo que voy a hacer es desarrollar este cuadrado del binomio. Y después multiplicar por 3. ¿Sí? Entonces va a ser 3 por el desarrollo del cuadrado del binomio. Sería el cuadrado del primero, sería x al cuadrado. Después sería el doble del primero por el segundo, sería 2 por x por h. Y el cuadrado del segundo sería h al cuadrado. Bueno, menos 3x cuadrado. Y todo esto dividido h. Si a esto le calculo el límite cuando h tiende a 0 de. Entonces, ¿qué escribo acá? Fíjense. Haciendo la distributiva con el 3, me queda 3 por x cuadrado. 3 por 2, 6 por x por h. 3 por h al cuadrado. Menos 3x cuadrado. Todo esto dividido h. Escribo acá abajo. Límite cuando h tiende a 0 de. El 3x al cuadrado, siempre hay cosas que se le van a simplificar. 3 por x al cuadrado se va a simplificar con el 3x al cuadrado de abajo. Y lo que me queda, fíjense, ¿qué me quedó? Entonces, 6 por x por h más 3 por h al cuadrado, todo dividido a h. Si reemplaza nuevamente cuando h tiende a 0, en esta expresión todavía me sigue dando 0 sobre 0, porque al estar todo multiplicado por h arriba, me da 0, también 0 al cuadrado me da 0, y dividido h, que tiende a 0, o sea, 0 sobre 0. Es decir que para poder salvar la indeterminación voy a tener que tratar de simplificar. Y lo que voy a hacer acá es, como se repite h, ese h sale factor común de ¿qué? ¿Qué me queda? 6x, y acá 3h al cuadrado dividido h me queda más 3. 3h, ¿sí? 3h cuadrado dividido el factor común me queda 3h. Bien, allí, por el h de abajo, este h lo voy a poder simplificar, y ahora sí, cuando h tiende a 0, si reemplazo, fíjense que me quedó 6 por x, la x no depende del h, acá el que tiende a 0 es el h, o sea que acá me queda 6x, y 3 por 0, 0, o sea, este término se anula, me da 0, o sea, la derivada de la función, bueno, la tenía acá, la derivada de la función f de x igual a 3x al cuadrado, esta, que la escribimos así, f' de x, me dio 6 por x. ¿Sí? La derivada, como ven, la derivada de una función me da otra función. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bien, esa es la derivada del apartado entonces 1b. Vamos a ver otro que tiene por ahí para hacer en el ejercicio 1. Perdón. Por ejemplo, tiene que calcular la derivada del seno de t. ¿Sí? Vamos a ver qué es eso. Bien, borro esta, ya la tenemos. Este ejercicio es un ejercicio que, bueno, cuando tomábamos los parciales presenciales, era uno de los que siempre tomábamos. La derivada del seno, la derivada del coseno, o la derivada que hicimos recién de la función x al cuadrado, donde les pedimos calcular una derivada por definición, es esto que estuvimos haciendo recién, es decir, calcular la definición de derivada, que la vuelvo a escribir acá para que la recordemos. La derivada de una función es el límite cuando h tiende a 0 de la función incrementada, se dice, en x más h, menos la f en x sobre h.
Entonces, en el ejercicio 1, el apartado C, vuelvo a mirar porque no sé si era el C. A ver. Sí, uno, el apartado D es la función seno. El apartado D, la función f de t es igual al seno de t. Bien, allí vamos a tener que recordar, voy a poner así, recordar, que esta es una identidad trigonométrica que vamos a necesitar usar, ¿sí? Para calcular la derivada, llegado el momento, ustedes si no se la acuerdan, habrá que copiarla en algún lado o tenerla por ahí anotada, ¿sí? Lo que me dice esta identidad es que el seno de, vamos a ponerle t más h, que es el que vamos a tener que usar nosotros, es igual al seno de t por el coseno del segundo de h, si no me equivoco era menos el menos coseno de t por el seno de h. Acá en breve vamos a darnos cuenta si es un menos o un más. Después lo miramos, ¿sí? Y ahora se van a dar cuenta por qué van a tener que usar esta formulita. Porque si yo voy a calcular la derivada, entonces, usando la definición, es decir, yo tengo que calcular el límite, o sea, en este caso es una f' que depende de t, en realidad, no depende de x. Es decir, en realidad donde tenga x, voy a poner t, ¿sí? Es decir, si yo tuviera que calcular la f' de t, vamos a reescribirlo acá. Sería también límite cuando h tiende a 0, y acá nada más que en lugar de tener x voy a tener t. Es decir, que esto sería t más h, y esto en lugar de f de x será la f de t. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál será mi f' de t? Bueno, según lo que tenemos escrito ahí arriba, será el límite cuando h, siempre es cuando h tiende a 0, de f en t más h. ¿Sí? ¿Quién es mi f de t? Mi f de t era el seno de t. Pero si ahora quiero calcular f en t más h, voy a tener que escribir el seno, y en lugar de t más h. Seno de t más h. Después, ¿qué viene? Menos la f de t. Pero la f de t, ¿quién es? Seno de t. El seno de t. Todo esto dividido h. Bueno, ahí es donde voy a tener que usar para poder sacar este límite, porque si usted reemplaza acá por 0, cuando h tiende a 0, ¿qué me queda? Seno de t menos seno de t, o sea, 0 sobre 0. O sea, me da indeterminado. Para poder resolver este límite, lo que voy a hacer es usar esto que puse acá de recordar, ¿sí? Bien, entonces sigo acá abajo. El límite cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? En lugar de seno de t más h, seno de t más h era igual a toda esta formulita que escribimos acá, que es una identidad, ¿sí? En lugar del seno de t más h, lo voy a reemplazar por todo eso. Es decir, que sería el seno de t por el coseno del h menos el coseno de t por el seno de h. Todo esto en reemplazo del seno de t más h. ¿Qué sigue después? Menos el seno de t que tenía, menos el seno de t, y todo esto dividido h. Igual, y sigo acá abajo, igual. Acá veo cosas que hay que se repiten, y entonces la voy a sacar como factor común. ¿Qué es lo que se repite? Por ejemplo, acá veo seno de t, y acá también tengo el seno de t. ¿Sí? Bueno, entonces, en eso voy a sacar factor común, límite cuando h tiende a 0 de
factor común entonces, el seno de t. Factor común entre qué y qué, entre este término y el último, ¿sí? Por ahora. Entonces, todo este término dividido el factor común, ¿qué me queda? Coseno de h. Todo, y después todo el último término, que es seno de t, dividido seno de t, ¿qué me queda? 1. Coseno de h menos 1. Menos, acá ya voy a usar una propiedad para escribir menos, y a ver si me entra todo en un solo pizarrón, me quedaría menos todo esto, ¿sí? Todo esto. Nosotros sabemos por las propiedades del límite que el límite de una resta es la resta de los límites. Entonces yo voy a escribir el límite de esta parte, que ya lo voy a escribir sobre h, porque como todo esto está sobre h, yo puedo, el h lo puedo separar. Este primer término dividido h, ¿sí? ¿Van siguiendo? Menos, y acá voy a separar el límite, cuando h también tiende a 0, de esto que me quedaba acá, coseno de t por el seno de h. También sobre, porque este otro término, si yo lo escribo separado, también está dividido el h, ¿sí? Y ese h ya lo escribí distribuyéndolo, digamos, en los dos términos. Este término dividido h y este término del medio también dividido h, ¿sí? Bueno, cuestión es que este límite, usando también lo de los límites especiales que vimos en el práctico de límites, se prueba que este límite, si quiere, lo pueden hacer aparte, calcularlo aparte, pero se demuestra también que este límite me da 0, ¿sí? Usando límite especial, ¿sí? Y acá, ¿qué tenemos? Fíjense, cuando h tiende a 0, el seno de h sobre h también era un límite especial que me da, ese límite me da 1, ¿sí? Ese límite me da 1. Entonces, ¿qué me queda? Cuando h tiende a 0, todo este término va a ser 0, el primer término, 0, menos, y el límite cuando h tiende a 0 de esta otra parte, es, nada, como esto me da 1, y el coseno de t no depende de h, o sea que esto me daría coseno de t, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho que hoy iba a rebobinar si este signo era un menos o un más? Bueno, efectivamente acá en lugar de un menos tiene que ir un más, ¿sí? Y ahora les voy a explicar por qué, porque yo me acuerdo cuál es la derivada. La derivada del seno es el coseno, ¿sí? Y entonces si acá tuviera un menos me estaría dando menos coseno. Quiere decir que acá tiene que ser un más, ¿sí? Y este signo también, que había puesto acá con un menos, que es ese, se transformó en un más, ¿sí? Bien. Entonces este signo es un más, que cambia entonces también a este signo que queda más, lo otro queda igual como estaba, ¿sí? Por consiguiente, entonces llegamos a la conclusión de que la f' de t es entonces la derivada de esta función, la derivada del seno, es, como llegamos a obtener acá, el coseno de t. Así se hace para calcular la derivada de cualquier función, ¿sí? Ya vimos que, por ejemplo, la derivada de 3x cuadrado me dio 6x. Ya vimos ahora que la derivada del seno, la derivada, si la función es el seno, la derivada es coseno, ¿sí? Así como eso, ustedes pueden calcular la derivada de cualquier función, ¿sí? En realidad, después lo que hacemos para calcular las derivadas, cada vez que tenga que calcular la derivada de una función, no voy a estar calculando el límite, porque estas derivadas ya se conocen, ya están en una tabla que se llama la tabla de derivadas, que ustedes la van a encontrar ahí en la página también. Hay una tabla de derivadas, también hay una tabla de integrales que vamos a usar más adelante, en donde están las derivadas de las funciones más conocidas. Luego, con el uso de esa tabla y de algunas de las propiedades de las derivadas que ahora vamos a ver,
se llega a calcular la derivada de cualquier clase de función. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que tener es esa tabla de derivadas. Después ya con el uso se van a acordar de las derivadas de las funciones más comunes. Y haciendo uso de esas derivadas conocidas y de las propiedades, van a poder calcular la derivada de cualquier función. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces ahora algunas de las propiedades de las derivadas. Propiedades. La mayoría de las propiedades de las derivadas, como ya vimos, la derivada en definitiva es un límite, o se calcula utilizando un límite, entonces la mayoría de las propiedades de las derivadas se heredan de las de los límites. ¿Sí? La derivada de una suma o resta va a ser la suma o resta de las derivadas. La derivada de una constante por una función, que sigue pareciendo la propiedad del límite, que me decía el límite de una constante por una función, la constante la podía sacar afuera del límite. En fin, esas propiedades, las voy a escribir acá, sí. F de x y g de x son derivables, entonces, bueno, la que ya dijimos, la derivada de una suma, es decir, yo tengo una f más g y a esa la quiero derivar, ¿sí? Es igual a la suma de las derivadas, es decir, a la f' de la x más la derivada de la g. La f' más la g'. Esa propiedad vale tanto para la suma como para la resta, es decir, que acá le voy a poner un más o menos, ¿también? La segunda es que si k es una constante que pertenece a los números reales, entonces, si la función f de x es igual a una k, vamos a poner la misma k, a una constante k por una función g, entonces la derivada de la f va a ser igual. Cuando yo tengo que derivar una constante por una función, o por ahí para que se entienda mejor, vamos a hacerlo así. Perdón, ¿eh? Yo quiero hacer la derivada de una constante k por una f. Así. Yo quiero hacer la derivada de eso, una constante por una función, y eso va a ser igual a la constante k por la derivada de la f, por la f'. Es como que la constante se sale afuera del proceso de derivada, digamos, ¿sí? La constante queda multiplicando a la derivada de la función. Tercera propiedad, si f es constante, entonces la f' es 0. Es decir, la derivada de una constante es 0. Y después vamos a demostrar que la derivada del producto de dos funciones acá en este caso no es como en los límites, que el límite de un producto era el producto de los límites. La derivada de un producto se calcula con una formulita media rara, pero se deduce también con las propiedades y se demuestra que es igual a la derivada de la f por la g, sin derivar, más la f sin derivar por la g derivada. Es decir, es una derivada y la otra no. Más y al revés. La primera sin derivar y la otra derivada. ¿Sí? Esa es la derivada del producto. Y como 5 vamos a ver a la derivada de un cociente. Si yo tengo una f dividido g, ¿sí?
y tengo que hacer la f' de eso, siempre y cuando que la g de x es distinta de 0, digamos, ¿no es cierto? La derivada de una f dividido g tampoco es como en los límites, que es el cociente de los límites, sino que acá también hay una fórmula que es media parecida a la del producto con un agregado más todavía. Es la derivada de la f por la g sin derivar. Acá en lugar de un más sería un menos. La f sin derivar por la g derivada, y todo eso dividido, la de abajo al cuadrado, g elevado al cuadrado. La g elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Una propiedad más, y con esta ya casi que les va a alcanzar para resolver casi todos los problemas, los ejercicios que tengan que derivar. ¿Sí? Vamos a poner una propiedad 6, que la voy a escribir acá arriba, que es bastante usada. Propiedad 6. Si R, vamos a poner, pertenece a los números reales, entonces la función f de x que sea igual a x elevado a la r, entonces la f', cuando yo tengo que derivar una potencia, ¿sí? Lo que se hace para derivar es bajar la potencia y restarle 1, es decir, esto sería r por la x elevado a la r menos 1. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cada una de estas propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, de esta misma, o sea que está, si f de x es igual a x al cubo, ¿cómo va a quedar la f'? La derivada de esta función. Les vuelvo a repetir que la derivada de esta función yo la calcularía utilizando límites, ¿sí? Con la definición, ¿sí? Pero para hacer las cosas más fáciles, entonces ya puedo empezar a usar estas propiedades. Yo sé que cuando tengo una x elevado a la r, la derivada de esa función es, ¿qué cosa? La r, o sea, el exponente, que quedaría adelante, multiplicando, o sea, va a quedar un 3 por la x que va a quedar ahora elevado a este exponente menos 1, o sea, 3 menos 1 es 2. Y esa es la derivada de esa función. ¿Sí? Bien, vamos con algunos ejemplos más, otros ejemplos. Si a veces tengo que, a la función en lugar de poner f de x, a veces la llamamos y para escribir menos. La función es y, por ejemplo, igual a seno de x más x a la quinta. ¿Sí? La que está dentro del argumento del seno es la x sola, ¿no? La quinta está afuera. La potencia quinta está fuera del seno. ¿Sí? ¿Cómo averiguo esta función? La derivada de esta función va a ser, como acá tengo una suma, va a ser la suma de las derivadas. Es decir, la derivada de la función seno, por un lado, que es la que hicimos por definición al principio, ya habíamos visto entonces que la derivada del seno me daba coseno. Entonces la derivada de esta es coseno más la derivada de x a la quinta. O sea, estoy usando acá la propiedad que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces la derivada de x a la 5 va a ser 5 por x a la 4. O sea, le resto 1 al 5 y el 5 lo bajo multiplicando. ¿Sí? Otro ejemplo. Si tuviera que derivar y igual a la raíz de x, que tiene que derivar por ahí, más 3 sobre x al cuadrado, por ejemplo. Bueno, antes de derivar una expresión como esta, siempre que tengan raíces o que tengan potencias en el denominador, como acá, les conviene escribirlas como potencias en el numerador siempre.
¿sí? Y a las raíces también escribirla como potencia. Es decir, que esta y yo la podría pensar como, perdón, esta raíz de x, yo la podría pensar como x elevada a qué potencia. Recuerda que si es raíz cuadrada, el cuadrado lo podría escribir acá como 1 sobre 2, ¿sí? Donde 2 es el índice de la raíz. Si fuera una raíz cúbica, lo elevaría a la 1/3, ¿sí? Eso es del práctico 1, de números reales. Bueno, entonces a la raíz, para poder derivarla más fácil, la escribo como potencia, sea la raíz que sea. Y acá en lugar de poner 3 por x, 3 dividido x a la menos, perdón, voy pensando más rápido de lo que estoy. 3 dividido x al cuadrado. Si esa x la quiero poner como potencia en el numerador, la puedo escribir como un 3 por x, es decir, si a la x la voy a pasar arriba, para que esta expresión sea equivalente a la que tenía, le tengo que poner a la menos 2. ¿Sí? 3 por x a la menos 2 es lo mismo que lo que tengo arriba, es decir, 3 sobre x a la 2, positivo, ¿sí? O sea, lo que hago es ponerle el exponente en el numerador, pero le cambio el signo, le pongo un menos, ¿sí? Está como 3 dividido x cuadrado, la puedo escribir como x elevado a la menos 2. ¿De acuerdo? Y ahora sí, entonces, puedo hacer la derivada más fácil de esta función. Acá lo que voy a hacer es la derivada de x a la 1 medio, aplicar la misma reglita de la potencia, es decir, le bajo el 1 medio, y ¿qué me va a quedar? Por x elevado a la 1 medio menos 1, y 1 medio menos 1 me queda menos 1 medio. Más, bien. ¿Y acá cómo va a ser la derivada? Fíjense. Acá tengo que usar a su vez la otra propiedad que vimos, cuando tengo una constante que multiplica a una función. Este 3 sería la constante k de la que hablábamos hoy en el ejercicio, ¿sí? Bien, entonces cuando yo tengo una constante que multiplica a una función, la constante queda, o sea, me va a quedar el 3, que quedaría multiplicando a la derivada de la función. ¿Y cuál es la derivada de x a la menos 2? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que bajar el menos 2, o sea que acá me va a quedar menos 2 por x a la menos 2 menos 1 me queda a la menos 3. X a la menos 3. ¿Se entiende? Ahora puedo hacer estas cuentas, digamos, mejorar un poquito esto, escribirlo entonces como, ¿cómo me quedaría? Y, no quiero hacer tanto lograr. 1 medio por x a la menos 1 medio, se lo dejo así. Y acá este 3 con este menos 2 me va a quedar 3 por menos 2, me queda un menos 6. X a la menos 3. Bueno, esa es la derivada de esa función, ¿sí? Volvamos a los ejercicios que tienen en el práctico, vamos a hacer algunos de ellos. Voy a borrar acá. En el ejercicio 2 de derivadas, del práctico de derivadas, práctico 10 estamos. En el ejercicio 2 del práctico 10, fíjense que ustedes tienen ahí, dice, a ver, lo voy a leer. Las siguientes límites representan la derivada de alguna función en algún punto. Ustedes tienen que indicar cuál es la función y en qué punto está calculada la derivada. Bueno, si ustedes recuerdan la definición de derivada, la definición de derivada era el límite cuando h tiende a 0 de la función f en x más h menos la función f en x dividido h. ¿Sí? Si yo quiero calcular, en lugar de calcular la derivada en un valor x cualquiera, quiero calcular la derivada en el punto, por ejemplo en el punto x igual a 1, estas x se van a transformar en 1, es decir, acá
estaría calculando la f' en 1. Y la f' en 1, ¿cómo sería? El límite, esto mismo, el límite cuando h tiende a 0, de la f en 1 más h, menos la f en 1 dividido h. Entonces, por ejemplo, si mi función f fuera, por ejemplo, la raíz de x, y yo estoy calculando la derivada en x igual a 2, vamos a calcular en 4, que tiene una derivada exacta, digamos. La derivada en 4, ¿cómo sería? Usando esta definición, sería el límite cuando h tiende a 0 de, ¿quién es mi f? Evaluada en este caso en 4. En 4 más h tengo que hacer, ¿no es cierto? Y f es la raíz de x, pero si yo la estoy calculando en 4, va a ser raíz de 4 más h menos la raíz de 4 dividido h. ¿A ver? Esto sería la derivada de mi función en el punto 4. O sea, en el ejercicio 2 les pregunta eso. ¿Cuál es la función y cuál es el punto en el que estoy calculando la derivada? En este ejemplo, la función es la función raíz de x. ¿Y cuál es el punto donde estoy calculando la derivada? El punto sería 4. ¿Está bien? Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, en el B, el ejercicio 2B, ustedes tienen ahí el límite cuando h tiende a 0 de seno de h más pi menos el seno de quién, de pi sobre h. Entonces, ahí como ya está calculada la derivada de qué función estaría calculada. Y bueno, en este caso mi función, mi f de x, sería la función seno de x. ¿Se dan cuenta? Para que acá cuando haga seno en a más h, o en el punto en cuestión, más h, me queda esto, seno de h más pi en este caso. Y este seno de pi, ¿qué me está dando? Me está dando el punto en donde estoy calculando la derivada, en definitiva. ¿Sí? Porque este sería el f de 1 que habíamos puesto acá, o el f de 4 cuando calculamos acá la raíz de 4. Acá el punto en cuestión será x igual a pi. Porque esto es la función en el punto más h menos la función en el punto sobre h. ¿Sí? Entonces, la función en el punto es la que tengo acá, seno de pi. Por eso de ahí saco la conclusión de que el punto tiene que ser pi y la función tiene que ser el seno de x. Esa es la función. ¿Sí? Bien, en el ejercicio 3 tienen ahí ustedes para calcular ya algunas derivadas. Que son los ejemplos similares a los que hicimos recién. Calcular, por ejemplo, derivadas de sumas y restas, entonces vamos a hacer el 3, donde tiene la función y igual 3 por x menos el seno de x más 4. Bueno, acá tendré que usar la propiedad de que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y entonces, en esta función, ¿cuál será la derivada de esto? Bueno, acá tengo este término, este otro y este otro. Es decir, tendré que calcular por un lado la derivada del 3x, por el otro lado la derivada del 6 y la derivada del 4. La derivada del 3 por x la pienso como si tuviera una potencia esta x. ¿Sí? Esta es como si tuviera una x a la 1.
Y entonces ahí uso la reglita de la potencia, que le tenía que restar 1, ¿se acuerdan? Además acá tengo una constante que multiplica a una función, en este caso el 3 que multiplica a la x. La derivada de esa expresión, ¿qué me queda? Me queda la constante, que es el 3, por la derivada de x a la 1. La derivada de x a la 1, vuelvo a repetir, usamos la reglita de la potencia, es decir, bajo el 1 por x elevado, al restarle 1 me queda 1 menos 1, 0, x elevado a la 0. Menos la derivada del seno, que ya vimos que la derivada del seno es coseno. Más la derivada del 4. La derivada de 4 es una función que no tiene x, por lo tanto, es una función constante. Y ahí usamos una de las propiedades también que vimos, la derivada de una constante. Cuando la constante está solita, digamos, sumando o restando, la derivada de la constante es 0. Si a esto lo acomodo, cuando apliquen la regla de la, fíjense cuando, a ver que me llegó un mensajito, ahí se me corta el teléfono, me parece. A ver, ahí está. Cuando aplican la regla de la potencia, fíjense que me queda. Es como que para aplicar la regla de la potencia más práctico diría, este 1, en definitiva, va a quedar multiplicando con el 3. 1 por 3, 3. ¿Ves? Es como si al 1 lo bajara multiplicando al numerito que tengo acá adelante. Ya estaría aplicando esta propiedad todo junto. ¿Y qué me queda? 3, y bueno, x elevado a la 0, que x elevado a la 0 en realidad es 1. Recuerden, todo número elevado a la 0 es 1. ¿Sí? O sea que de todo esto directamente me quedaría 3 menos coseno de x. Y esa es la derivada de las funciones que tenían ahí. ¿Sí? Hacemos otro ejemplito. De los del 3 tienen que derivar todas sumas, restas, así que ese es simplemente aplicar esta propiedad, no se van a perder ahí. Por ejemplo, ¿cómo derivarían el que dice el 2i? Ahí mi función y es igual a 5x cubo sobre a. Por ahí lo que uno tiene que hacer es reescribir la función, mirarla de otra manera para derivarla más fácil. Todo lo que sea constante, que está multiplicando a una función, lo puedo sacar, como que sacarlo afuera de la derivada, digamos. Es decir, este 5 sobre a, yo lo podría escribir así a mi función, como que es 5 sobre a, multiplicando a la función x al cubo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí después uso la propiedad que estábamos diciendo, una constante por una función. Entonces mi derivada, prima, ¿qué va a ser? La constante, el 5 sobre a, que es un número constante, queda como está. Y eso queda multiplicando a la derivada de la función x al cubo. La derivada de x al cubo, ¿cuánto vale? Vale 3x al cuadrado. En definitiva, acá la y', entonces, como que les decía, este 3 en realidad va a bajar y va a quedar multiplicando con el 5, ¿ven? Entonces me queda 3 por 5, 15 sobre a y x al cuadrado. Bueno, esa es la derivada de esa función que tiene en el apartado 2i. En el que sigue, derivar productos y cocientes, ahí es donde usamos la reglita de producto y cociente que vimos hoy. Vamos a hacer un ejemplito también de eso. Y dejamos acá por otro. El otro que es derivar potencias, también lo van a poder derivar haciendo como dijimos hoy, pasando las raíces a potencia, ¿sí? Y ahí lo derivan aplicando la reglita de la potencia. ¿Cómo voy a derivar, por ejemplo, la función que tienen en el apartado i, x por el logaritmo de x? Este era el apartado b.
acá uso la reglita de la potencia que habíamos visto. Recuerdan que si yo tenía una función f por una función g, la derivada de eso, la derivada de f por g era la derivada de la primera por la otra sin derivar, más la f sin derivar por la g derivada. Ahí uso la regla del producto, ¿sí? Se llama. La regla del producto, ¿sí? Es decir, que tengo que derivar el producto de dos funciones de x. ¿Sí? Bien. Entonces aplico esta reglita y entonces la derivada y prima va a ser la derivada de la f. Digamos que esta x sería la función a la cual le voy a llamar f, y este logaritmo de x sería la función a la cual le voy a llamar g. Entonces, siguiendo esta reglita sería la derivada de la x por la otra sin derivar, y después al revés, más la x sin derivar y el logaritmo derivado. ¿Sí? Entonces, bueno, lo voy a escribir por ser esta primera, pero ustedes después lo van a hacer directamente, sin tener que escribir esto cada paso. Acá sería la derivada de la x por el logaritmo natural sin derivar, más la x sin derivar por el logaritmo natural de x, que iría después derivada. Y bueno, ahora es simplemente buscar en la tabla las derivadas de estas funciones que están indicadas. En realidad la derivada de la x la derivamos, dijimos, como si fuera una x a la 1. ¿Sí? Si fuera una x a la 1, ¿qué tengo que hacer? Bajar el 1, que me quedaría entonces 1 por x elevado a la 0. Pero x elevado a la 0 es 1. Es decir, la derivada de x me da siempre 1 por el logaritmo natural de x sin derivar, más, y acá que queda, la x sin derivar, por la derivada del logaritmo, que si ustedes la buscan en la tabla de derivadas, la derivada del logaritmo dice que es 1 sobre x. Bueno, en este término, como la x está multiplicando con el 1 sobre x, esta x la podría simplificar con la x de arriba, y esta derivada finalmente nos queda entonces que logaritmo natural de x más, y x por el 1 sobre x, al simplificar las x me queda el 1. Bueno, y esa es la derivada del apartado 1. ¿Bien? Bien. Con esto tienen para avanzar bastante en el práctico este, al menos hasta funciones exponenciales. Si se animan a hacer alguno de la regla del cociente, lo pueden también hacer aplicando la reglita correspondiente. Es decir, apartado B, C, D. Bien. 4. Hasta el 4 podrían resolver, ¿sí? Por ahí si les quedan dudas, bueno, obviamente nos van preguntando, pero hasta el ejercicio 4 más o menos podrían o deberían poder avanzar en este práctico, ¿sí? Bien, no sé si alguien me quiere preguntar algo, si no, finalizaríamos acá por hoy. Está bien. Bueno, dejamos acá entonces y nos veremos la semana que viene, el lunes. Cualquier cosa nos van preguntando, ¿eh? Listo. Chaucito y buen fin de. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.